Bienvenido a Historias de la Noche. El día de hoy descubre los detalles más impactantes e intrigantes de los crímenes sin resolver que aterrorizaron el Londres victoriano. Exploraremos las teorías, los sospechosos y la influencia duradera de este enigmático asesino en la cultura popular y la historia criminal. Desde métodos forenses modernos hasta debates candentes sobre su verdadera identidad, este video te llevará en un viaje único a través de los oscuros recovecos de la mente de Jack el Destripador. Prepárate para adentrarte en uno de los misterios más fascinantes de la historia criminal. En el oscuro telón de finales del siglo XIX, una época en la que la industrialización y el avance tecnológico dibujaban un nuevo horizonte para la humanidad, una sombra ominosa se cernía sobre el corazón de Londres. Mientras la ciudad se alzaba como la capital de un vasto imperio y se adentraba en la modernidad, uno de los capítulos más sombríos de su historia comenzaba a desplegarse en las calles empobrecidas del East End. El East End de Londres, el epicentro de este drama macabro, se alzaba como una dualidad intrigante. Por un lado, estaba la resplandeciente imagen de progreso que la ciudad comenzaba a representar en el mundo, con sus majestuosos edificios, luces eléctricas y una floreciente clase media que disfrutaba de los lujos de la época victoriana. Por otro lado, había una realidad sombría y desoladora que se escondía tras esta fachada de prosperidad. Este empobrecido distrito era el hogar de miles de inmigrantes y trabajadores de las clases bajas, atraídos por la promesa de empleo en la ciudad en expansión. Sin embargo, las condiciones en el East End eran desgarradoras. Calles estrechas y abarrotadas, edificios deteriorados y una falta crónica de servicios básicos creaban un caldo de cultivo para la miseria y la desesperación. La vida en el East End era una lucha diaria. Los trabajadores luchaban por salarios mínimos en empleos agotadores y peligrosos, mientras que las familias vivían hacinadas en condiciones insalubres. La pobreza y la enfermedad eran compañeros constantes, y las oportunidades eran escasas. La desigualdad social estaba a la orden del día, con una brecha abismal entre los ricos y los desfavorecidos que se hacía cada vez más evidente. Fue en este telón de fondo desgarrador que emergió uno de los asesinos más notorios de la historia, Jack el Destripador. El desconocido perpetrador sembró el terror en el East End a través de una serie de asesinatos brutales y sangrientos, dejando a la comunidad sumida en el miedo y la paranoia. Las víctimas, en su mayoría mujeres que luchaban por sobrevivir en estas condiciones hostiles, se convirtieron en símbolos de la vulnerabilidad de las clases bajas en una sociedad que parecía haber olvidado su sufrimiento. En la penumbra de la noche del 31 de agosto de 1888, en medio de los susurros inquietantes de las calles del East End de Londres, la historia tomó un giro siniestro que quedaría grabado en los anales del crimen. Esa fatídica fecha marcó el comienzo de una serie de eventos que pondrían en jaque la tranquilidad de la sociedad victoriana y darían origen a uno de los enigmas más enigmáticos de la historia criminal, Jack el Destripador. Mary Ann Nichols, una mujer de mediana edad que había visto días más felices, se convirtió en la primera víctima de esta ola de terror. Su vida había estado marcada por las dificultades y las adversidades que acechaban en cada esquina del East End. Como muchas mujeres de la época, luchaba por sobrevivir en un mundo donde las oportunidades eran escasas y el destino parecía sellado por las circunstancias de su nacimiento. La noche del 31 de agosto, Mary Ann Nichols fue encontrada sin vida en Bucks Row, ahora Durward Street. Su cuerpo había sido brutalmente maltratado y su garganta cortada de manera tan precisa como macabra. Este atroz crimen fue solo un anticipo de lo que estaba por venir, desencadenando el pánico en las calles ya inseguras del East End. La investigación que siguió al asesinato de Mary Ann Nichols arrojó luz sobre las penurias y las luchas que enfrentaban las mujeres marginales de la sociedad. Sus historias personales quedaron entrelazadas con la narrativa más amplia de la época victoriana, donde la desigualdad social y las dificultades económicas forjaban destinos trágicos. Este primer asesinato marcó un antes y un después en la historia de los crímenes no resueltos. Jack el Destripador, un nombre que se derivó de una carta enviada a los medios de comunicación, se convirtió en un emblema del miedo y la fascinación colectiva. La brutalidad del acto y la aparente falta de motivación dejaron a la sociedad perpleja y desconcertada, sin entender completamente el rostro de la oscuridad que se cernía sobre ellos. Así,
El asesinato de Marian Nichols se convirtió en el prólogo de una trama retorcida que involucraría a más víctimas, desafiaría a la incipiente ciencia forense y daría origen a una serie de teorías y conjeturas que perduran hasta nuestros días. El legado de aquella noche trágica persiste como un recordatorio de la fragilidad de la seguridad y la aparente tranquilidad, un eco lejano de las calles del East End que aún nos recuerda que, en ocasiones, los misterios más oscuros emergen de la oscuridad más profunda. En la nebulosa de las sombras del East End de Londres, donde la penuria y el desamparo eran moneda corriente, el 8 de septiembre de 1888 quedó marcado como un día de oscuridad imborrable. En el cálido abrazo de la madrugada, el barrio Whitechapel presenció un nuevo acto macabro en el perturbador drama que se estaba desarrollando en sus calles. Annie Chapman, una figura vulnerable en una sociedad indiferente, se convirtió en la segunda víctima del infame y escurridizo Jack el Destripador. Annie, al igual que Marian Nichols antes que ella, llevaba una vida marcada por la adversidad. La lucha diaria por la supervivencia era un oscuro telón de fondo en su existencia. En medio de la penumbra de los callejones y los burdeles, su historia se entrelazaba con las vidas de otras mujeres desfavorecidas de la época, todas luchando por sobrevivir en un mundo que parecía indiferente a su sufrimiento. La fatídica madrugada del 8 de septiembre, la tranquila calle Hanbury en Whitechapel se convirtió en el escenario de un acto de violencia insondable. El cuerpo de Annie Chapman fue descubierto, su vida truncada de manera horrenda. El asesino, que pronto sería conocido como Jack el Destripador, dejó una escena grotesca y macabra a su paso. El misterio y el horror que rodeaban estos crímenes comenzaron a profundizarse, envolviendo a la ciudad en una atmósfera de miedo y paranoia. La policía y los investigadores se encontraron enfrentando un enigma retorcido. Las circunstancias de la muerte de Annie Chapman, al igual que las de Marian Nichols, parecían desafiar toda explicación lógica. La precisión quirúrgica con la que el asesino había actuado, así como la aparente ausencia de un motivo claro, dejaron perplejos a los expertos y al público por igual. El asesinato de Annie Chapman se convirtió en un capítulo escalofriante en la historia criminal, alimentando la obsesión pública por descubrir la identidad del enigmático asesino. Las calles del East End se volvieron un laberinto de susurros y teorías, mientras que la prensa sensacionalista avivaba el fuego del miedo colectivo. El legado de Annie Chapman y su trágico destino resuenan a través de los años como un recordatorio de las profundas desigualdades y los horrores ocultos de la sociedad victoriana. Su historia, como la de Marian Nichols y las demás víctimas, nos transporta a una época turbulenta y oscura, donde la lucha por la supervivencia a menudo chocaba con la indiferencia de una sociedad que aún no lograba abordar sus problemas más apremiantes. El 8 de septiembre de 1888 se convirtió en una fecha inmortalizada en la historia, un día en que las sombras se adueñaron de las calles y la leyenda de Jack el Destripador comenzó a tejer su enigmático legado. El 27 de septiembre de 1888, el enigma de Jack el Destripador tomó un giro aún más misterioso y perturbador. En un escenario ya envuelto en la oscuridad y el terror, una carta dirigida a la Agencia Central de Noticias dejó una marca indeleble en la historia criminal. Esta carta, firmada con el escalofriante nombre Jack el Destripador, desató una oleada de confusión y fascinación que se extiende hasta nuestros días. La carta, escrita con una caligrafía temblorosa y aparentemente garabateada, anunciaba la presencia del asesino detrás de los horripilantes crímenes. La carta hacía alarde de un conocimiento íntimo de los detalles de los asesinatos, detalles que no habían sido revelados al público. El contenido de la carta estaba lleno de amenazas siniestras y una promesa de más sangre derramada en el futuro. Este gesto desconcertante dejó a la sociedad victoriana en un estado de conmoción. La carta de Jack el Destripador agregó un nivel de misterio y perturbación aún mayor a los ya inquietantes asesinatos que habían ocurrido hasta entonces. Las calles del East End se convirtieron en un laberinto de conjeturas y teorías, mientras la comunidad intentaba descifrar la mente retorcida detrás de estos actos horribles. La carta de Jack el Destripador también resaltó el poder incipiente de los medios de comunicación en la era victoriana. La prensa se hizo eco de la carta, amplificando la sensación de miedo y asombro que ya se estaba extendiendo.
La cobertura mediática convirtió a Jack el Destripador en una figura de notoriedad mundial, atrayendo la atención de la sociedad más allá de las calles oscuras del East End. A pesar de la atención y el escrutinio que recibió la carta, su autenticidad y origen siguen siendo objeto de debate. Algunos consideran que pudo haber sido escrita por el propio asesino, mientras que otros sugieren que podría haber sido una broma macabra o incluso una artimaña de la prensa para aumentar la audiencia. La carta de Jack el Destripador es un ejemplo poderoso de cómo el misterio y la violencia pueden capturar la imaginación colectiva y dejarnos perplejos ante la profundidad de la mente humana. El 27 de septiembre de 1888 se convirtió en un hito en la historia de los crímenes no resueltos, un día en que una carta anónima tejió una narrativa aún más sombría en torno a los horrores de Jack el Destripador. El 30 de septiembre de 1888, mientras las calles del East End de Londres continuaban envueltas en un manto de temor y ansiedad, un nuevo capítulo siniestro se agregó a la historia en desarrollo de Jack el Destripador. En una noche oscura y lúgubre, Elizabeth Strad se convirtió en la próxima víctima en la lista macabra del asesino desconocido, dejando una marca indeleble en la memoria colectiva y aumentando la tensión que ya estaba en su punto más alto. Elizabeth Stride, una mujer de origen sueco, llevaba una vida marcada por las dificultades y las luchas. Como muchas mujeres de la época, había emigrado en busca de oportunidades, solo para encontrarse atrapada en las garras de la pobreza y la desesperación del East End. Aunque las circunstancias de su vida eran sombrías, Elizabeth se mantenía en pie, luchando por sobrevivir en medio de la oscuridad que la rodeaba. Esa fatídica noche, Elizabeth fue hallada sin vida en una calle llamada Bronner Street, hoy Hendricks Street. El modus operandi del asesino era sorprendentemente similar al de sus víctimas anteriores, la garganta había sido cortada de manera precisa y brutal. Sin embargo, el asesinato de Elizabeth tomó un giro aún más inquietante cuando se descubrió que, a diferencia de las otras víctimas, su cuerpo no había sido mutilado. Este hecho planteó una serie de interrogantes y teorías, añadiendo un elemento adicional de complejidad a la ya enigmática narrativa de los crímenes de Jack el Destripador. Algunos sugirieron que el asesino pudo haber sido interrumpido en medio de su acto, mientras que otros especularon que Elizabeth podría haber sido una víctima equivocada, cuya muerte fue apresurada antes de que el asesino pudiera llevar a cabo su característica mutilación. La muerte de Elizabeth Strad solo aumentó el sentimiento de vulnerabilidad y el temor en la comunidad. El asesino parecía estar un paso adelante de la policía y de cualquier intento de resolver el misterio. La prensa sensacionalista alimentó el frenesí con titulares alarmantes y teorías sensacionales, mientras que la policía luchaba por contener el caos que se estaba apoderando de las calles. El asesinato de Elizabeth Strad se convirtió en un recordatorio sombrío de la crueldad y la impunidad con las que un depredador sin rostro estaba acechando a las mujeres vulnerables del East End. Su historia, como la de Marian Nichols y Annie Chapman, se convirtió en un testimonio de las luchas y desafíos que enfrentaban las clases bajas en una sociedad que a menudo parecía haber olvidado su sufrimiento. El 30 de septiembre de 1888 marcó una fecha más en el calendario de horror tejido por Jack el Destripador, una fecha en la que Elizabeth Strad pasó de ser una víctima olvidada a un símbolo de las sombras que envolvían el East End y de la enigmática figura que aterrorizó a Londres y al mundo en aquel turbulento periodo de la historia. El 30 de septiembre de 1888, el East End de Londres se sumió en un abismo de terror y brutalidad aún más profundo. En medio de la oscuridad de la noche, Catherine Adams se convirtió en la siguiente víctima en la lista de atrocidades perpetradas por Jack el Destripador. Esta fecha marcó un punto crucial en la serie de crímenes que dejaron a la sociedad londinense temblando y al mundo entero perplejo ante la crueldad insondable de un asesino desconocido. Catherine Eddowes, al igual que sus predecesoras, vivía una vida marcada por la adversidad. Su existencia estaba teñida por la pobreza y las luchas cotidianas por sobrevivir en las calles implacables del East End. Eran tiempos en los que las desigualdades sociales eran palpables, y las mujeres como Catherine a menudo se veían atrapadas en una red de circunstancias que parecían escapar a su control. La noche del 30 de septiembre, el vecindario de Matter Square se convirtió en el escenario de una atrocidad que quedaría grabada en la historia. El cuerpo mutilado de Catherine Adams fue descubierto en un estado que desafiaba toda descripción.
La violencia y la precisión con las que había sido asesinada y desfigurada dejaron en claro que el asesino era más que un simple homicida, era un ser siniestro y retorcido que disfrutaba infligiendo dolor y horror. La mutilación del cuerpo de Catherine Adams elevó la barbarie de los crímenes de Jack el Destripador a un nuevo nivel. Los detalles de la escena del crimen, los órganos arrancados y dispuestos cuidadosamente, agregaron un elemento de perturbación a una narrativa que ya estaba cargada de horror. Estos detalles, que se habían vuelto característicos en los crímenes de Jack, dejaron a la policía y a la comunidad aún más desconcertados sobre la mente del asesino. La prensa, que ya estaba siguiendo de cerca los acontecimientos, amplificó la alarma pública con titulares sensacionales que describían los detalles espeluznantes del crimen. El miedo se apoderó de las calles y la indignación creció a medida que la comunidad exigía respuestas y medidas de protección. La policía, bajo una presión intensa, intensificó sus esfuerzos para capturar al asesino, pero el enigma persistía. El asesinato y mutilación de Catherine Adams dejó una cicatriz indeleble en la historia de Jack el Destripador. Esta fecha se convirtió en un testimonio de la crueldad humana más oscura y de la vulnerabilidad de las vidas marginadas en una sociedad que parecía haber perdido su humanidad. A medida que el misterio de Jack el Destripador perdura en el tiempo, el 30 de septiembre de 1888 sigue siendo un recordatorio escalofriante de la capacidad del mal para invadir incluso los rincones más oscuros de la vida humana. El 16 de octubre de 1888, en una atmósfera de angustia y paranoia que se había apoderado del East End de Londres, la historia de Jack el Destripador alcanzó su punto culminante y macabro con el asesinato de Mary Jane Calley. Esta fecha marcó un hito sombrío y sangriento en una serie de crímenes que habían dejado una huella imborrable en la memoria colectiva y habían alimentado el miedo y la fascinación del mundo entero. Mary Jane Calley, conocida por su nombre completo o simplemente como Marie Jeanette, era una mujer joven cuya vida había estado marcada por la adversidad y las luchas. La pobreza y las dificultades económicas eran compañeras constantes en su existencia, una realidad compartida por muchas mujeres de la época. Su historia reflejaba la vulnerabilidad y la marginalización de quienes vivían en el frágil equilibrio de la sociedad victoriana. En la madrugada del 9 de noviembre, Mary Jane Calley fue encontrada muerta en su morada en Mellors Court, Dorset Street. Lo que los investigadores presenciaron en la escena del crimen fue una barbarie inimaginable. El cuerpo de Mary Jane había sido mutilado de manera espeluznante y grotesca. La magnitud de la mutilación, que superaba incluso los horrores de los crímenes anteriores, dejó atónita a la comunidad y generó una sensación de horror sin precedentes. Este acto de violencia extrema y la crueldad con la que había sido perpetrado confirmaron las peores pesadillas de la sociedad. El asesino, cuya identidad y motivos aún eran un enigma, había superado todos los límites de la decencia humana. La policía y los investigadores lucharon por comprender el alcance de la depravación que habían enfrentado y se vieron sumidos en una carrera contrarreloj para atrapar al culpable. El asesinato de Mary Jane Calley marcó un punto de inflexión en la historia de Jack el Destripador. Si bien el asesino había acechado las calles del East End durante semanas, el crimen atroz de Mary Jane dejó en claro que su apetito por la violencia no conocía límites. Esta fecha también se considera, en la mayoría de las narrativas, el fin de los crímenes canónicos de Jack el Destripador. En medio de la creciente sombra de terror que envolvía las calles del East End de Londres en 1888, la investigación policial dirigida por el inspector Frederick Aberlin emergió como un faro de esperanza en la búsqueda de respuestas en el caso de Jack el Destripador. En un panorama donde la crueldad del asesino parecía desafiar toda lógica, la figura de Aberline se convirtió en un líder intrépido y decidido en la lucha por atrapar al escurridizo y siniestro criminal. Frederick Aberline, un experimentado inspector de Scotland Yard, se encontró al frente de una tarea monumental. Los asesinatos brutales y macabros que habían sacudido el East End habían dejado a la comunidad en un estado de pánico y paranoia, mientras que la prensa sensacionalista avivaba el fuego de la histeria pública. Aberline se enfrentaba a la presión de resolver un enigma que parecía desafiar toda explicación y de calmar a una población al borde del colapso emocional. A lo largo de la investigación, Aberline y su equipo se encontraron con una serie de obstáculos y desafíos desalentadores.
La falta de pruebas concretas y la aparente ausencia de un patrón claro en los crímenes complicaban aún más su tarea. Además, la comunidad estaba llena de desconfianza hacia la policía, lo que dificultaba la obtención de información crucial de los testigos y posibles informantes. La habilidad distintiva de Aberline era su enfoque meticuloso y su atención a los detalles. A medida que examinaba los crímenes y las escenas del crimen, comenzaron a surgir patrones y conexiones que habían pasado desapercibidos anteriormente. Aberline utilizó técnicas de investigación forense avanzadas para analizar las pruebas disponibles y buscar indicios que pudieran arrojar luz sobre la identidad y los movimientos del asesino. La investigación de Aberline también se extendió a la revisión de posibles sospechosos. A medida que evaluaba a individuos que podrían haber estado involucrados en los crímenes, enfrentó la difícil tarea de separar la información confiable de las conjeturas infundadas. Nombres como Montague John Root, Savoren Klosowski, George Chapman y Aaron Kosminski surgieron en medio de las teorías y rumores que circulaban por la comunidad y la prensa. A pesar de sus esfuerzos, la investigación de Aberline y su equipo no logró atrapar al escurridizo Jack el Destripador. La falta de pruebas concluyentes y la naturaleza evasiva del asesino frustraron sus intentos. A medida que los años pasaron, la sombra del caso se desvaneció gradualmente, aunque el misterio y la fascinación en torno a Jack el Destripador perduraron hasta hoy. La figura de Frederick Aberline, aunque no pudo resolver el caso en su época, se mantiene como un ejemplo de perseverancia y dedicación en la búsqueda de la verdad. Su papel en la investigación de Jack el Destripador destaca la complejidad de los crímenes y la tenacidad requerida para enfrentar la oscuridad más profunda de la psique humana. En el oscuro laberinto de la historia de Jack el Destripador, una serie de nombres han surgido como sospechosos y personas de interés, cada uno arrojando una sombra intrigante sobre el enigma que ha desconcertado al mundo durante más de un siglo. Tres de esos nombres, Montague John Root, Savoren Klosowski, también conocido como George Chapman, y Aaron Kosminski, han ocupado un lugar destacado en las conjeturas y teorías que buscan arrojar luz sobre la identidad del infame asesino. Montague John Root, un joven abogado y profesor de cricket, surgió como uno de los primeros sospechosos en la investigación de Jack el Destripador. Druitt había fallecido por suicidio en diciembre de 1888, poco después de los crímenes, lo que lo convirtió en un blanco fácil para las especulaciones. Sin embargo, las pruebas que lo vinculan directamente a los asesinatos son escasas y en gran medida circunstanciales, lo que ha llevado a la comunidad de expertos a debatir sobre su posible culpabilidad. Severin Klosowski, quien adoptó el nombre de George Chapman, es otro individuo que ha sido considerado como un posible sospechoso. Klosowski, un inmigrante polaco, fue condenado y ejecutado en 1903 por envenenar a 3 mujeres. Su conexión con Jack el Destripador radica en su historial criminal y en su presencia en el East End en la época de los asesinatos. Sin embargo, la falta de pruebas concretas y la diferencia en los métodos utilizados en sus crímenes han llevado a la comunidad a cuestionar su papel en la historia del asesino. Por último, Aaron Kosminski ha sido mencionado como uno de los sospechosos más prominentes debido a su identificación por parte del inspector Donald Swanson, un oficial que trabajó en el caso. Kosminski, un barbero polaco, había sido internado en un asilo mental y se creía que tenía un comportamiento violento y obsesiones con las mujeres. Aunque su papel como sospechoso ha sido debatido, algunos creen que las pruebas son insuficientes para confirmar su culpabilidad más allá de cualquier duda razonable. Estos 3 nombres ilustran la complejidad de la investigación de Jack el Destripador y la dificultad de resolver un caso que ha desafiado a las autoridades y a los expertos durante décadas. Cada sospechoso aporta su propia narrativa intrigante y su conjunto único de circunstancias, lo que ha contribuido a la persistencia de las teorías y conjeturas que rodean el caso. A medida que el tiempo avanza, los sospechosos y las personas de interés continúan generando debate y discusión en torno al enigma de Jack el Destripador. La verdadera identidad del asesino puede permanecer perdida en las brumas del pasado, pero la fascinación y el misterio que rodean a estos nombres siguen siendo un testimonio de la capacidad del crimen y la oscuridad para capturar la imaginación humana. A medida que el siglo XIX dejó paso al siglo XX, el misterio de Jack el Destripador trascendió su época y se convirtió en una leyenda que perduró a lo largo de los años.
La proliferación de teorías y leyendas en torno a este enigma sombrío se convirtió en un fenómeno cultural, capturando la imaginación del público y convirtiendo al asesino desconocido en un ícono del crimen y el misterio. Desde sus primeros crímenes en 1888, la figura de Jack el Destripador había intrigado y horrorizado a la sociedad. Sin embargo, fue en el siglo XX cuando la historia comenzó a adquirir dimensiones aún más grandes. La prensa sensacionalista y la literatura popular comenzaron a tejer narrativas cautivadoras y especulativas en torno al asesino, contribuyendo a la creación de una imagen icónica de un hombre enigmático y siniestro que acechaba las calles de Londres. La década de 1960 marcó un resurgimiento en el interés por Jack el Destripador, gracias en parte a la publicación de libros como Jack the Ripper, The Final Solution de Stephen Knight. Este libro presentaba una teoría que vinculaba a la realeza y a una conspiración masónica con los crímenes, aunque carecía de evidencia sólida. A pesar de las dudas sobre la veracidad de la teoría, capturó la imaginación del público y desencadenó un nuevo fervor por desentrañar el misterio. Otra figura destacada en la proliferación de las teorías fue Patricia Cornwell, una autora de novelas de crimen. En la década de 2000, Cornwell utilizó sus propios recursos para llevar a cabo investigaciones forenses modernas sobre las pruebas restantes. Aunque su teoría apuntaba hacia el pintor Walter Sickert como el culpable, sus conclusiones fueron criticadas por la comunidad de expertos debido a la falta de pruebas concluyentes. El surgimiento de Internet en las últimas décadas también contribuyó a la difusión de teorías y leyendas sobre Jack el Destripador. Foros en línea, sitios web y comunidades dedicadas al enigma permitieron que los entusiastas y los investigadores compartieran sus ideas y discutieran las diversas posibilidades. Sin embargo, esto también condujo a la proliferación de teorías no verificadas y especulativas, lo que dificultó aún más el discernimiento de la verdad detrás de la historia. A lo largo del siglo XX, Jack el Destripador se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió su época original. Su imagen se fundió con la idea de un asesino en serie siniestro y despiadado en la conciencia colectiva. La proliferación de teorías y leyendas no solo refleja el deseo humano de resolver misterios, sino también la fascinación duradera por el lado oscuro de la humanidad. Hoy en día, las teorías y las especulaciones continúan, y el misterio de Jack el Destripador sigue siendo tan enigmático como siempre. La historia ha dejado un legado de misterio, intriga y terror que resuena en la cultura popular y nos recuerda que, a pesar de los avances en la ciencia y la tecnología, hay misterios que desafían la comprensión humana y siguen siendo una fuente inagotable de fascinación. La historia de Jack el Destripador es un oscuro enigma que ha perdurado en la memoria colectiva durante más de un siglo. Un enigma alimentado en gran medida por la falta de pruebas concluyentes y la desconcertante incapacidad de las autoridades para identificar definitivamente al asesino. A medida que el tiempo avanzaba, el caso se convirtió en un recordatorio perturbador de los límites de la investigación en un mundo en el que la ciencia forense estaba aún en su infancia. A pesar de los esfuerzos de la policía y los investigadores, la escena del crimen en la era victoriana presentaba desafíos únicos. La tecnología forense y las técnicas modernas estaban lejos de ser una realidad en aquel entonces, lo que limitaba la capacidad de recopilar y analizar pruebas de manera efectiva. Los escasos recursos y la falta de experiencia en la investigación de asesinatos en serie complicaban aún más la situación. La falta de pruebas concluyentes fue un obstáculo fundamental en la búsqueda del asesino. A pesar de los testimonios de testigos y las pistas dispersas, no se encontraron pruebas forenses definitivas que vincularan a un individuo específico con los crímenes. Las pruebas disponibles eran a menudo anecdóticas o circunstanciales, lo que dificultaba la construcción de un caso sólido. A medida que la investigación continuaba, surgieron numerosas teorías y conjeturas sobre la identidad del asesino. Cada posible sospechoso presentaba su propia narrativa intrigante y su conjunto de circunstancias únicas, pero la falta de pruebas sólidas dejaba espacio para la especulación y la incertidumbre. La comunidad de expertos, la prensa y el público en general se vieron inmersos en un torbellino de teorías que iban desde conexiones con la realeza hasta conspiraciones masónicas. La incapacidad de las autoridades para identificar definitivamente al asesino también llevó a la creación de una serie de mitos y leyendas en torno a Jack el Destripador.
A medida que la historia se volvía más difusa con el tiempo, los detalles se mezclaron con la fantasía, y la figura del asesino se convirtió en un símbolo de terror y misterio que perduró en la cultura popular. Hoy en día, la falta de pruebas concluyentes sigue siendo un recordatorio humilde de los desafíos inherentes a la investigación criminal y de la intrincada naturaleza de la mente humana. A pesar de los avances en la ciencia y la tecnología, el caso de Jack el Destripador sigue siendo un misterio sin resolver, una ventana a un pasado en el que las autoridades luchaban por comprender la mente de un asesino y encontrar respuestas en medio de la oscuridad y la confusión. La figura tenebrosa de Jack el Destripador ha trascendido los confines de la historia para dejar una huella profunda y duradera en la literatura, el cine, la televisión y una variedad de medios de comunicación. Desde su aterradora ola de crímenes en el Londres victoriano hasta los días presentes, la influencia del enigmático asesino ha tejido un tapiz oscuro en la cultura popular que sigue fascinando y aterrando a las audiencias de todo el mundo. Literatura. El misterio de Jack el Destripador ha inspirado una multitud de obras literarias que oscilan entre la ficción y la no ficción. Autores como Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, y Agatha Christie, maestra del misterio, incorporaron elementos del enigma de Jack en sus propias narrativas. Obras como El Golem de Gustav Meyrink y Desde el infierno de Alan Moore exploran el misterio a través de prismas más oscuros y sobrenaturales. Cine. Desde los primeros días del cine, la historia de Jack el Destripador cautivó a los cineastas y al público por igual. Películas como El asesino de Londres 1932, Jack el Destripador 1959 y Desde el infierno 2001 han traído la historia a la pantalla grande, explorando diferentes facetas del enigma y sus posibles soluciones. El horror y la intriga inherentes a la historia han sido un imán para los cineastas que buscan entrelazar el suspense y el misterio en su narrativa. Televisión. La televisión también se ha sumergido en el mundo de Jack el Destripador con una serie de programas que han explorado su historia. Desde docudramas hasta series de ficción, como la popular serie británica Report Street, han ofrecido sus propias interpretaciones de los crímenes y los investigadores que intentaron resolverlos. Estos programas han revivido la época victoriana y han proporcionado una visión única de la sociedad y la investigación de la época. Literatura de género. El enigma de Jack el Destripador también ha dejado una marca duradera en el género de suspense y misterio en la literatura. Autores contemporáneos, como Patricia Cornwell y Caleb Carr, han abordado el tema en sus novelas, agregando una capa de intriga moderna a la historia centenaria. Las tramas de asesinatos en serie y la caza de criminales despiadados a menudo están influenciadas por la narrativa de Jack el Destripador. Arte y música. Incluso el arte y la música han sentido la influencia de Jack el Destripador. Desde ilustraciones macabras hasta canciones que evocan el misterio y la atmósfera siniestra de la historia, el enigma ha encontrado su camino en diversas expresiones creativas. La influencia de Jack el Destripador en la cultura popular es un testimonio del poder duradero de la intriga y el terror. A medida que las generaciones han pasado, la figura del asesino sigue siendo una fuente inagotable de fascinación y especulación. Su sombra oscura se extiende por los confines de la imaginación humana, dejando una marca indeleble en la literatura, el cine, la televisión y en todos aquellos que buscan desentrañar el enigma detrás de los horribles crímenes que aterrorizaron el East End de Londres en el siglo XIX. A medida que la tecnología y la ciencia forense avanzan en el siglo XXI, la historia de Jack el Destripador ha sido revisitada con una perspectiva renovada y una gama de herramientas modernas para analizar los casos y los restantes objetos de evidencia. El uso de métodos forenses avanzados ha arrojado nueva luz sobre los crímenes que aterrorizaron el Londres victoriano, ofreciendo una oportunidad única para examinar el enigma desde una perspectiva científica y detallada. Uno de los aspectos más notables del análisis moderno de los casos de Jack el Destripador es la posibilidad de examinar las pruebas restantes con tecnologías que no estaban disponibles en la época victoriana. El ADN, por ejemplo, se ha convertido en una herramienta esencial para la resolución de crímenes. Los investigadores han buscado rastros de ADN en objetos de evidencia que sobrevivieron a lo largo de los años, como cartas y prendas de las víctimas, en un esfuerzo por obtener pistas sobre la identidad del asesino.
La tecnología de análisis de huellas digitales también ha desempeñado un papel fundamental en el análisis moderno de los casos. Aunque las huellas digitales eran conocidas en la época victoriana, la capacidad actual para identificar, comparar y analizar huellas digitales es mucho más avanzada. Se han examinado minuciosamente objetos de evidencia en busca de huellas que puedan arrojar luz sobre la identidad del asesino. La reconstrucción forense también ha permitido a los expertos recrear las escenas del crimen de manera más precisa. Utilizando tecnología de modelado 3D y software de simulación, los investigadores han recreado las calles y los lugares donde se cometieron los crímenes. Esto no solo ha ayudado a comprender mejor cómo ocurrieron los crímenes, sino que también ha proporcionado una visión más clara de los movimientos del asesino y las posibles rutas de escape. Sin embargo, a pesar de los avances tecnológicos, persisten desafíos en el análisis de los casos. Muchas de las pruebas originales se han perdido o deteriorado con el tiempo, lo que limita la cantidad de material disponible para el análisis moderno. Además, la falta de pruebas concluyentes en la época victoriana también afecta la capacidad de resolver el misterio en el presente. La tecnología puede proporcionar nuevas perspectivas, pero no puede cambiar el hecho de que muchas de las pruebas originales eran insuficientes para determinar con certeza la identidad del asesino. En última instancia, el uso de métodos forenses modernos para analizar los casos de Jack el Destripador ha agregado una dimensión única a la investigación de los crímenes. Si bien los resultados pueden no ser definitivos, ofrecen una oportunidad valiosa para examinar los casos desde nuevas perspectivas y acercarse a una comprensión más completa de la historia. La historia de Jack el Destripador sigue siendo un enigma que desafía a la ciencia y la imaginación, y la aplicación de tecnologías modernas solo aumenta la fascinación y el misterio que rodean a este caso sin resolver. A lo largo de los años, uno de los aspectos más intrigantes y debatidos en la historia de Jack el Destripador ha sido la verdadera identidad del asesino y los motivos oscuros que lo llevaron a cometer los horribles crímenes en el East End de Londres en 1888. La persistencia de debates y discusiones sobre estos temas refleja la fascinación duradera y la complejidad inherente del enigma, así como la incesante búsqueda de la verdad en medio de la oscuridad del pasado. La identidad de Jack el Destripador ha sido objeto de una miríada de teorías y conjeturas a lo largo de los años. Desde figuras históricas hasta personajes ficticios, cada posible candidato ha sido analizado y debatido en busca de pruebas concluyentes. Nombres como Montague John Root, Zavoren Klosowski, George Chapman y Aaron Kosminski han sido considerados como posibles sospechosos, pero ninguna teoría ha logrado proporcionar una solución definitiva al enigma. La falta de pruebas forenses concluyentes y la escasez de documentación confiable de la época victoriana han dejado un vacío de información que los expertos y los aficionados han tratado de llenar con sus propias interpretaciones. Las teorías varían desde conexiones con la realeza y conspiraciones masónicas hasta explicaciones más mundanas sobre la psicología del asesino. Cada teoría ofrece una perspectiva única y arroja luz sobre aspectos diferentes de los crímenes, pero ninguna ha logrado conquistar la certeza absoluta. Los motivos detrás de los asesinatos son igualmente escurridizos y han dado lugar a un sinfín de debates. ¿Fue un odio hacia las mujeres, una venganza personal, una enfermedad mental o un motivo más complejo? La falta de confesiones, notas de motivación o pruebas directas ha dejado espacio para la especulación y la interpretación. La naturaleza brutal y ritualizada de los crímenes ha llevado a algunos a sugerir que el asesino pudo haber tenido una obsesión o un impulso insano que lo llevó a cometer tales atrocidades. La persistencia de los debates y las discusiones sobre la identidad y los motivos de Jack el Destripador refleja la esencia misma del enigma, un misterio sin resolver que sigue desafiando la comprensión humana. La historia se ha convertido en un lienzo en blanco en el que la gente proyecta sus propias interpretaciones, deseos y temores. A medida que la tecnología y la ciencia avanzan, es posible que nuevas pruebas y análisis arrojen luz sobre la verdad detrás de los crímenes, pero por ahora, la historia de Jack el Destripador sigue siendo un testimonio duradero de la capacidad del misterio y el horror para capturar la imaginación humana. El legado siniestro de Jack el Destripador se ha entrelazado de manera profunda en la cultura popular y en la historia criminal, dejando una huella imborrable que trasciende el tiempo y el espacio. A medida que los años han pasado,
La figura enigmática del asesino ha perdurado en la conciencia colectiva, alimentando la fascinación y el terror de generación en generación. En la cultura popular, el nombre de Jack el Destripador se ha convertido en sinónimo de misterio y horror. Ha inspirado una gran cantidad de libros, películas, programas de televisión, obras de arte, canciones y más. La narrativa oscura y sombría de los crímenes en el East End de Londres ha sido una fuente inagotable de inspiración para autores, directores y artistas que buscan explorar los rincones más oscuros de la psique humana. La historia de Jack el Destripador ha arrojado luz sobre la naturaleza compleja de la investigación criminal y ha llevado a avances en la ciencia forense. El caso ha influido en la forma en que se abordan y se resuelven los crímenes en la actualidad, mostrando la importancia de la recopilación de pruebas, la preservación de la escena del crimen y la cooperación entre diferentes disciplinas forenses. La obsesión continua con Jack el Destripador también refleja nuestra intriga inherente por el lado oscuro de la humanidad. Nos desafía a explorar los aspectos más perturbadores de la naturaleza humana y a enfrentarnos a la realidad de que el mal puede habitar incluso en los entornos más cotidianos. La persistencia de debate sobre la identidad del asesino y los motivos detrás de los crímenes resalta nuestra búsqueda constante de la verdad y nuestra necesidad de entender el inexplicable. Al mismo tiempo, el legado de Jack el Destripador también ha generado críticas. Algunos argumentan que la glorificación del asesino en la cultura popular puede trivializar el sufrimiento de las víctimas y perpetuar una fascinación morbosa por la violencia. Además, la falta de atención histórica a las vidas de las víctimas y sus luchas en un entorno empobrecido ha sido un tema de discusión, ya que el enfoque a menudo se ha centrado en el asesino en sí. En última instancia, el legado de Jack el Destripador es un recordatorio de que el pasado tiene el poder de influir en el presente y el futuro. Su historia sigue siendo un reflejo oscuro de la condición humana y la fascinación humana por los misterios y el horror. La perpetuación de su historia en la cultura popular y en la historia criminal destaca la importancia de recordar, reflexionar y aprender de los errores y tragedias del pasado mientras continuamos explorando los misterios y desafíos que el mundo nos presenta. Espero la historia de Jack el Destripador te haya gustado y si fue suscríbete y dale like al video para que más gente lo escuche, agradezco mucho tu tiempo hasta pronto.